el frío, pero la ocasión lo merece. Para dar comienzo, Juan Fernández, en representación del Consejo Central de AEBU, nos va a dar la bienvenida. Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a esta casa. Deseamos que puedan sentirla como la suya. Para el Sindicato de los Trabajadores del Sistema Financiero, para AEBU, es un honor poder recibirles, pero sobre todo poder compartir y escucharles al tiempo de que homenajeemos a esta figura tan emblemática de nuestro país. Américo Pla Rodríguez, figura central de la Escuela de Derecho Laboral de nuestro país, ha dejado un fuerte legado en todos nosotros. Es por eso que AEBU no quería dejar de poder participar en esta instancia. Muy especialmente, en tanto clase trabajadora, entendemos que razón fundamental de nuestro reconocimiento para este compañero versa en el legado que dejó sobre la condición, sobre las características, sobre la necesidad de que el derecho del trabajo sea una herramienta de protección de los trabajadores, procurando de esa manera, de alguna manera, mitigar, achicar la asimetría natural que existe en la relación, la asimetría de poder existente en la relación obrero-patrón. Pasan los años y reconocemos en el mundo del trabajo, en el mundo del derecho, doctores, doctoras, que de alguna manera reconocen en Américo un maestro. Entonces genera para nosotros eso un respeto adicional al legado en materia de derecho que dejó, pero al legado que en materia de la vida, de las costumbres, de cómo relacionarnos entre trabajadores, entre personas, y de alguna manera nos aferramos a la idea de que este legado que ha llegado a estos tiempos totalmente vigente sea permanente y continuo en el tiempo. Lo decimos en tanto ciudadanos, pero lo decimos sobre todo en tanto trabajadores. No resta más que saludarlos, reiterarles la bienvenida y muchas gracias por estar. Pablo Martínez, en nombre del Instituto Juan Pablo Terra. Buenas noches. En nombre del Instituto les doy también la bienvenida, les agradezco la presencia. Nosotros siempre decimos en el Instituto, cuando nos preguntan sobre nuestra misión, decimos que la primera misión que dio lugar a la existencia del Instituto Juan Pablo Terra es traer al presente, con vocación de futuro, el pensamiento y la obra comprometida de Juan Pablo Terra. Este compromiso respecto a la figura de Juan Pablo lo hemos hecho extensivo a lo largo del quehacer del Instituto a otras figuras del quehacer nacional, ¿sí?, de esa matriz de pensamiento humanista cristiana que han dejado una huella y un pensamiento y una tradición aún hoy presente en nuestro país. En ese sentido, homenajeamos no hace mucho la figura del ingeniero Eladio Dieste. En el caso de Américo Pla Rodríguez, además, somos depositarios de su archivo personal vinculado a la gestión política, a la gestión pública, no la vinculada al derecho laboral y a la actividad docente, sino a su actividad política, una de esas tres campos de trabajo en los que él fue tan fecundo. Y en ese sentido tenemos con Américo Pla Rodríguez un compromiso muy especial. Además está decir que esos archivos están disponibles, como otros, para investigadores en nuestro centro de documentación. Por eso no podíamos dejar pasar esta oportunidad de los 100 años del natalicio de Pla para organizar este homenaje que nos permitiera recuperar esas múltiples facetas de su trayectoria política, el testimonio que en cada una de esas facetas él dejó
y reivindicar la vigencia de su compromiso en esos distintos campos. Un compromiso que nos interpela, que nos convoca como instituto, pero creo que mucho más allá de eso, a una gran comunidad de compatriotas a seguir trabajando en los temas en los que él trabajó. Una figura que para nosotros es un ejemplo de lealtad, de responsabilidad cívica, de generosidad, ¿sí? De compromiso, siempre anteponiendo otros a su propia persona, que nos parece que quizás es de los mejores testimonios humanos que nos dejó a quienes además lo conocimos personalmente. Aún para aquellos que lo tratamos cuando éramos muy jóvenes y era una figura tanto señorial. Yo estos días tenía, perdón, recuerdo una anécdota muy tonta, pero yo era muy joven y tuve que acompañarlo a Pla a un acto político en la campaña del 84 al interior. No me acuerdo bien si era Flores o Florida. Y mi tarea era ir también y participar en el acto, pero sobre todo lo llevaba yo en el auto. Y empiezo como tarea. La cuestión es que terminamos como 9 de la mañana y cuando volvíamos, yo me dormía directamente manejando, y para mí era una vergüenza horrible, pero no tuve más remedio que pedirle a don Américo Pla si él podía manejar y traerme a mí a Montevideo sano y salvo, pues no nos íbamos a matar a todos. Y él sin ningún problema allí siguió manejando el resto del recorrido y yo con una enorme vergüenza de no haber podido cumplir con esa tarea en aquel momento. Así que bueno, como decía, traer al presente con vocación de futuro el pensamiento y la acción y la obra comprometida de Pla es lo que nos convoca ahora. Quiero, al final, tenemos un panel acá, pero después tenemos una adenda, una pequeña sorpresita para compartir con ustedes. Al final del panel los invitamos entonces a escuchar a los panelistas y también luego a quedarnos unos minutos a recordar algunas de las facetas de Pla, para el cual hemos tenido la colaboración de Mauricio Barreto en la preparación de esa pequeña sorpresa. Así que dejo a los panelistas, al doctor Hugo Barreto, al profesor de Historia Julio Hila, al doctor Jorge Rodríguez y a María Josefina, creo que es en el orden en que ellos acordaron que van a hacer las intervenciones, y al director de nuestro instituto, el ingeniero Gastón Rico, que va a actuar como moderador de la mesa. Muchas gracias. Bueno, muy bien, dando comienzo entonces, tengo a mi izquierda al profesor Hugo Barreto, que es el profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y director del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Federal. Así que él va a abordar una de las facetas que marcamos en la invitación de Pla, inspirador en el derecho del trabajo. Gracias, buenas noches. Sí, efectivamente me toca hablar de la faz laboral de Pla. No de Pla como gran trabajador que fue, desde luego, hasta sus últimos días casi, sino a la faz laboral de Pla, pero desde el punto de vista de su magisterio, de Pla Rodríguez como profesor de Derecho del Trabajo, un profesor de una proyección extraordinaria, tanto en el área iberoamericana como en el área mundial, porque Pla Rodríguez llegó a ser presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que da cabal comprensión de la dimensión que tuvo Pla en el mundo del derecho del trabajo. Una primera aproximación a esta faceta laboral de Pla permite quizás o nos debería ayudar a sortear un prejuicio. El prejuicio es que aparentemente la actividad de Pla aparece como muy parcelizada, muy compartimentada entre lo académico, el gran profesor que fue, decano de la facultad, lo político, el diputado, senador, cofundador del Frente Amplio,
dirigente de la democracia cristiana, y su dimensión espiritual como hombre de fe cristiana. Hay como una impresión de que esas trayectorias no dialogan entre sí, hay como un transcurrir en paralelo, como si Pla hubiera trazado una frontera que no se pudiera transitar de un tramo a otro. Hasta el punto que quienes conocieron a Pla como político no lo conocieron quizás como académico, y quienes lo conocieron como hermano de la fe no lo conocieron en otra dimensión. Bueno, justamente la idea de esta contribución de evocar a Pla consiste en tratar de desmontar ese prejuicio, en tratar de ensayar una explicación un poquito contra la corriente y tratar de conjugar la cosmovisión de Pla trasladada, visto desde el mundo del derecho del trabajo, cómo Pla trasladó, nos parece, ciertas ideas fuerza que fueron su fundamento en materia política y su espiritualidad cristiana hacia el mundo de su actividad en el mundo en el ámbito del derecho al trabajo. Trataré entonces de dar respuesta a qué marcas dejó Pla Rodríguez de sus concepciones políticas y espirituales en el derecho del trabajo. Es una pregunta un poco extraña, ¿verdad? Para los que conocimos fundamentalmente a Pla en el ámbito de su desarrollo como profesor. Pero me parece que es una pregunta obligada para tener un acercamiento más cabal a la figura de Pla. Y yendo desde ya al fondo del asunto, quiero decirles que desde mi punto de vista la concepción política pluralista de Pla Rodríguez y la concepción filosófica en clave personalista, comunitarista, tributaria del pensamiento de Maritain, de quien me consta que era lector, fundamentan desde mi punto de vista lo que fue la creación de Pla del Grupo de los Miércoles. Hasta allí llevamos la cosa. ¿Qué era el Grupo de los Miércoles? El Grupo de los Miércoles fue una iniciativa del propio Pla de conjuntar un grupo de docentes de Derecho del Trabajo, en su caso, que habían sido desplazados por la intervención de la universidad, por la intervención de la época de la dictadura, y que habían sido impedidos de desarrollar su tarea docente y su investigación, su tarea de investigador. Eso a partir de 1975, superado el periodo dictatorial, por supuesto que el Grupo de los Miércoles se prolongó fecundamente, en el caso de Pla, hasta sus últimos días, y luego quizás María Josefina haga referencia a esto, pero por decisión de Marta Regules, el Grupo de los Miércoles tuvo cierta continuidad aún en el domicilio de Pla, para luego trasladarse a la Facultad de Derecho. Pero acá lo importante es indagar, ver cuáles son las pistas que Pla imprimió al Grupo de los Miércoles que delataran su concepción política y su concepción espiritual. Desde el punto de vista político, para mí la marca más importante de Pla, desde este punto de vista, es el énfasis puesto en la libertad de opinión y en el pluralismo, reflejado en lo que fue la propia composición del Grupo de los Miércoles. En el Grupo de los Miércoles convivían colegas que tenían una concepción del materialismo histórico con colegas que eran de profundas convicciones liberales. Convivían colegas que eran asesores de sindicatos con colegas que eran asesores de empresas, y abogados prácticos con abogados que tenían un interés mayor en la docencia y en la investigación jurídica, y abogados de larga trayectoria con jóvenes que tuvimos oportunidad, como muchos de los que están acá, de integrarnos en su momento al Grupo de los Miércoles. Para Pla se trataba siempre y en todo caso de explotar al máximo el pluralismo y la integración de perspectivas distintas, con esa consigna que supimos ver en Pla y leer luego a través de un préstamo de él en Maritain, de la búsqueda de la parte de verdad que tienen las doctrinas contrarias. La búsqueda de la parte de verdad que tienen las doctrinas contrarias. Y esa era una especie de lema muchas veces no dicho por Pla, que tenía que ver con la construcción del pensamiento, del conocimiento y fundamentalmente la unidad en la diversidad, que esa me parece que es una marca indeleble de Pla y que muchos todavía evocan o evocamos. Pero
desde el punto de vista de las marcas de PLA en nuestro derecho del trabajo, no se agota exclusivamente en esa dimensión del grupo de los miércoles del pluralismo y de la libertad, sino que hay que reparar que el grupo de los miércoles se reunía en el domicilio, en la casa de PLA, en la casa de la familia PLA Regules. Entonces, miércoles a miércoles, la familia rompía un poco gustosamente, yo diría, la cotidianidad del hogar para, bueno, para recibir a 30 o 40 laboralistas entusiastas que ya entrábamos discutiendo y ya entrábamos conversando de nuestros temas. Las reuniones en la casa de los PLA Regules tenían una cierta ritualidad litúrgica, y acá podemos llegar a ver incluso otra marca en este caso no tanto de la faz política, pero sí de la espiritualidad de PLA. Las reuniones tenían un orden absolutamente predeterminado y riguroso que nadie se animaba a sortear. Un orden absolutamente predeterminado. Había una puntillosa puntualidad para empezar, 8:30, ¿no? Y terminar a las 9:30. 10:30. Las reuniones estaban presididas por PLA, naturalmente, una pequeña mesita en el vértice de lo que sería el comedor, porque ocupábamos buena parte de la casa, ¿verdad? En el vértice de lo que podía ser el comedor y el estar, podríamos llamarle así. Y en el vértice se ubicaba PLA con una pequeña mesita, a su lado estaba siempre Raúl Varela, porque era naturalmente quien dirigía la reunión, pero no había en esa mesa ningún rasgo de jerarquía. Era simplemente una mesa para apoyar papeles. No era ese el sentido comunitarista, desde mi punto de vista, visto desde hoy, que PLA le otorgaba a ese tipo de reuniones. Los asistentes, además, guardábamos casi la misma ubicación semana a semana. No era que nos pelearan por el lugar, pero más o menos respondían. Siempre había un grupo de díscolos en el fondo, como suele ocurrir, y entonces el punto allí es esa especie de ritual, esa especie de liturgia, esa marca que dejó PLA, que que hemos, diríamos, incorporado y que muchas veces pensamos con cierta nostalgia. Esa repetición, además, y acá viene un punto que me parece muy importante, esa repetición generó una tradición. Las tradiciones son muy importantes en cualquier grupo humano, en cualquier proyecto. Las tradiciones son fundamentales. Allí la tradición estaba dada, o el fruto de la tradición, diríamos, fue el conocimiento mutuo entre los colegas, la amistad, el compañerismo entre los colegas que discutíamos muy francamente en la casa de PLA, y con mucho sentido, reitero, de la fraternidad, pero que luego a veces nos enfrentábamos duramente en los estrados judiciales, porque de eso se trata justamente la tarea del abogado. Pero el grupo de los miércoles hacía muchísimo para lograr un entramado entre concepciones absolutamente distintas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista, naturalmente, de los intereses que cada uno defendía. Y del lado de los estudios laborales, el grupo de los miércoles generó también una tradición de rigurosidad, de pluralismo en el panorama de los enfoques a dar, de novedades. PLA era absolutamente generoso con su biblioteca, con sus papeles, con sus apuntes, con sus puntos de vista, con sus consejos, etc. Ahora, quiero señalar otro aspecto u otra marca del pensamiento de PLA en la práctica y en la cultura del derecho del trabajo en el Uruguay. Toda tradición, por lo menos en Occidente, necesita un libro. Toda tradición necesita un libro. Esto me parece una verdad que bueno, quizás los historiadores puedan reflexionar con mucho mejor pertinencia que yo, pero toda tradición necesita un libro, y PLA nos dejó un libro fundacional. En realidad PLA escribió muchos libros, como ustedes imaginarán. Fundó la revista Derecho Laboral en 1948, que todavía felizmente se prolonga a través de la actividad de un grupo de colegas comprometidos y comprometidas. Pero la obra emblemática de PLA son los principios del derecho del trabajo.
es de 1975, su primera edición. Quiero señalar allí también algunas claves que uno puede encontrar de las líneas políticas y espirituales de Pla, y acá ingresamos a un terreno también poco explorado, o casi nada explorado, me parece a mí. Lo cierto es que hay que decir que los principios han tenido una extraordinaria importancia en la comprensión, en el estudio y en la aplicación del derecho al trabajo. Y acá voy a utilizar una modalidad de Pla. Pla Rodríguez, muchos lo recordarán, quería explicar casi cualquier fenómeno con base a tres fundamentos, o a tres razones. Hay tres razones, decía Pla. Casi cualquier cosa la podía explicar a través de tres razones, ¿verdad? Yo voy a emplear también, voy a ensayar tres razones para explicar por qué los principios del derecho del trabajo tienen que ver con concepciones o con una cosmovisión más general de Pla Rodríguez, que no es solamente la jurídica, y por qué tiene la presencia y la permanencia que todavía muestra. La primera es que Pla no inventa, pero sí descubre cuáles son los principios del derecho del trabajo presentes en nuestro ordenamiento y en jurídico y en casi cualquier ordenamiento jurídico laboral. Las leyes laborales son infinitas, es una constelación de normas. Leyes, constitución, convenios colectivos, resoluciones de consejos salarios, decretos, es inabarcable. A menudo esas normas además son contradictorias entre sí, o digamos la interpretación que se da de esas normas son contradictorias. Pla ubica entonces alguna clave, una clave fundamental en esto, y es decir que el derecho del trabajo tiene una función, que es la protección del trabajador, la protección del contratante más débil. Y con eso nos ayuda a comprender de inmediato, es una comprensión inmediata del derecho del trabajo a través de esa clave. Nos da el para qué. Acá en la sala hay muchos abogados, muchos compañeros, se discute mucho, yo creo que ni siquiera muchos sabemos para qué existe el derecho, ¿verdad? Sin embargo, en el caso del derecho del trabajo, sí sabemos para qué existe, y no hay dos opiniones, existe para la protección del contratante más débil. Primer elemento, entonces, ir a la esencia del derecho del trabajo. El segundo elemento de los principios es que es un libro que está escrito tal cual deben ser escritos los libros fundantes de una tradición. Es muy claro, es absolutamente preciso en las ideas que desarrolla, es muy llano y tiene una pretensión didáctica muy evidente. Todos, diríamos, atributos que debe tener un libro fundante de una cultura. Y el tercer elemento es que es un libro que modifica el modo de leer el derecho del trabajo. Después de los principios hay que leer el derecho del trabajo definitivamente de otra manera de como venía siendo leído. Es un libro además que genera un tipo especial de lector, lo que se llama un lector modelo. Sobre el final del libro, y también sobre el final de mi intervención, sobre el final del libro, Pla nos deja una frase extraordinaria. El libro tiene más de 300 páginas. Pero la última frase, donde yo les digo se cuela de manera imperceptible la integralidad del pensamiento político y espiritual, si cabe el término de Pla, en un giro que dice, en la última frase, refiriéndose a la obra, realmente, pretende ser un libro incitativo, cuyo mérito principal sea su fecundidad. Y miren cómo lo remata. Aspira a ser semilla, no fruto. Así termina Pla los principios del derecho del trabajo, con palabras que tienen una inequívoca, si me permite la expresión, referencia evangélica. Me parece que esto no debería estar duda, por más que podamos tener naturalmente distintos enfoques de las cuestiones últimas, ¿verdad? Pero lo que está escrito es lo que dice Pla. El libro aspira a ser semilla, no fruto. Y esto me parece que tiene una referencia evangélica inevitable. Bueno, en realidad estos brevísimos aportes pretendían ser simplemente tomar un riesgo, y es ver al Pla jurista desde el Pla político y desde el Pla hombre de fe cristiana. Es un análisis, les reitero, como habrán visto, totalmente por fuera de los cánones de admisibilidad, de la rigurosidad jurídica. Tiene absolutamente
otro sentido, y es contribuir a ver o a evadir, diríamos, las lecturas parcelizadas de Pla Rodríguez, explorando un conocimiento mayor y de manera más integral de su pensamiento y de su práctica en materia de derecho del trabajo. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu exposición y también por la precisión en el tiempo. Preciso. Aprendiste del maestro. Muy bien. Entonces ahora, para abordar otra faceta, el profesor Julio Vila, le toca ahora su exposición. Hola, sí. Bien. Buenas noches a todos. Es un honor para mí participar en esta mesa, en este homenaje a un personaje que marcó tanto para la democracia cristiana y para la política del país, como el doctor Américo Pla Rodríguez. Debo confesar que cuento con una pequeña gran desventaja, que es el tema que nunca lo pude conocer a Américo Pla. Sí, sus textos, algunos más que nada los vinculados a lo político y a lo doctrinario, pero no me falta esa otra faceta. Igualmente está muy bien cubierto, compañeros acá en la mesa. Para tratar de hacerme una idea de construir ese personaje que no llegué a conocer, precisé alguna fecha, como para poder ubicarme un poco. Nació en el año 19 en Montevideo, cursó estudios en el Colegio del Sagrado Corazón de los Padres Jesuitas, ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y se graduó de abogado en el 42, una carrera brillantemente cursada, una actuación destacada a nivel gremial universitario, presidente de la Federación de Jóvenes de Acción Católica, a nivel personal, pero también con ciertos niveles políticos posteriores, fundamentales. Su noviazgo y casamiento con Marta Regules Reyes, la hija de Dardo Regules, dirigente histórico de la Unión Cívica. Se especializó en Derecho Laboral, fue catedrático, fundador de la revista Derecho Laboral, autor de varias obras de litigio. Entró como convencional en la ex Unión Cívica, en realidad la auténtica Unión Cívica del Uruguay. Si me permiten un segundito. Aquí tengo el libro de actas de la Unión Cívica, que atestigua, sin ningún tipo de dudas, la transformación de la Unión Cívica a Partido Demócrata Cristiano, que fue el 25 de febrero del año 62. Digo porque hay una especie de Unión Cívica funcionando hoy que no tiene absolutamente nada que ver con la auténtica Unión Cívica. Retorno al punto. Desde el 38 entonces fue convencional en la Unión Cívica, miembro de la Comisión Departamental de Montevideo del 46 al 50, ingresa al Consejo Directivo, que era uno de los órganos más importantes ejecutivos, digamos, en la Unión Cívica del 54. Fue director del Ciudadano, una publicación del partido también relevante desde el año 56. Protagonista en la redacción del proyecto de reforma constitucional de la Unión Cívica de esos años. Creó los grupos de las llamadas reuniones demócratas cristianas, germen de la futura democracia cristiana. Indudablemente, Américo Pla Rodríguez, y esto está muy bien documentado, fue el fundador del Partido Demócrata Cristiano, el auténtico fundador. Están las actas, están los testimonios, está la prensa. Escribí un libro que fue uno de esos textos al que sí pude llegar. El libro se llamó Principios de la Democracia Cristiana, lo escribió allá por el año 59, largó una segunda edición en el 60. Un libro que estuvo dirigido para lectores nacionales, pero también tuvo una cierta repercusión internacional, destacable. En eso, y por eso hablaba también de Dardo Regules hace unos segundos, Américo Pla Rodríguez continúa en buena medida una línea trazada por Dardo Regules ya en los años 40, como ideólogo, como impulsor de la idea demócrata cristiana.
incluso de la idea demócrata cristiana en América Latina. Bien, este documento tan importante marcaba algunos de los principios que van a guiar toda la vida política de Américo Pla Rodríguez. No voy a leer demasiado el documento ni nada por el estilo, pero sí marcar algunas líneas. Primero, decía: los caracteres propios de la democracia cristiana que permiten distinguir un partido de esta tendencia de cualquier otro similar son los siguientes: ser auténticamente democrático, poseer inspiración cristiana, buscar la justicia social con modos y objetivos propios, procurar la cooperación internacional. 4 claves que ya escribe en el año 59 Américo Pla y que están en todos los documentos del periodo de los últimos años de la Unión Cívica y de los años 60 en el Partido Demócrata Cristiano. Américo Pla hace un fuerte hincapié en el respeto de la persona humana en ese texto y en los documentos siguientes, la defensa de las libertades públicas, la libertad con mayúsculas y en todas sus variantes, el Estado de Derecho, el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y las leyes, la separación de poderes, la regla del consentimiento, el sufragio universal, régimen de responsabilidad y publicidad de todo acto de gobierno, pluralidad de partidos políticos que expresen la diversidad de opiniones de los ciudadanos y los problemas sociales y del Estado, respeto a las minorías, la participación popular a todo nivel, la lucha franca contra el totalitarismo, negador de la libertad. En unos instantes, sobre este tema, sobre este punto en concreto, voy a mencionar algunas cosas de aquella jornada tan dura, pero tan gloriosa al mismo tiempo, del 26 de junio del 73, en el que Américo Pla fue protagonista también. La búsqueda del bien común, la promoción de la justicia social, todas las propuestas y discusiones de ese núcleo ideológico demócrata cristiano, tan activo, sobre reformas. Era un partido que quería luchaba por ser un partido reformista. Bien, siguiendo un poco con la línea histórica, digamos, la fundación del Partido Demócrata Cristiano. Aquí tengo brevemente la resolución del 25 de febrero del 62. La Convención de la Unión Cívica resuelve constituir el Partido Demócrata Cristiano sobre la base de la Unión Cívica del núcleo denominado Movimiento Demócrata Cristiano. Este movimiento, compuesto por independientes, gente proveniente de algunos grupos de extracción blanca y colorada, que comulgaban con la visión demócrata cristiana. Y en esto Pla fue clave, fue fundamental, y eso consta, por ejemplo, en el libro de actas, fue fundamental en promover y luchar la idea en la interna del partido, convencer a muchos, en algo que no era tan sencillo de asumir, el riesgo, que no era simplemente cambiar un nombre. Otro tanto va a pasar también cuando llegue el momento de tomar el riesgo, la decisión de crear el Frente Amplio, del cual Américo Pla también tuvo un rol protagónico. Bien, hay una crónica muy interesante que aparece en El Ciudadano, del cual periódico no, un semanario, del cual era director, que dice así, muy breve. Cuando se logra la fundación del Partido Demócrata Cristiano, el 25 de febrero del 62. Estribillos como la patria del mañana demócrata cristiana fueron entonados por los convencionales presentes, mientras que miembros de uno y otro bando se abrazaban fraternalmente. El doctor Pla Rodríguez, propugnador de la iniciativa aprobada, fue levantado en andas por la multitud mientras su nombre era avivado a plena voz. Las demostraciones de júbilo siguieron luego en la calle. Es decir, también en esas pequeñas anécdotas uno ve el peso de Pla y el rol de líder
que tuvo en esos años a nivel político partidario. Bien, Pla fue candidato a diputado por Montevideo y logró la banca, fue electo. Y de allí trabajó con mucha tesón, propuso varios proyectos. Algo muy interesante de aquella época que veo mucho en los demócratas cristianos de esos años, no solo el trabajo esforzado, digamos, la productividad en el Parlamento, sino el dar cuentas a la población constantemente, en actos, en la prensa. Y eso es parte de la democracia, parte fundamental, que nos enseña Pla y todos los demás correligionarios de aquella época. Bien, fue candidato a senador, lamentablemente en el 66 no logró la banca en el Senado. Tuvo un rol activo en la formación del Frente, formó parte de las negociaciones y también obviamente aportó su expertise como abogado para el tema no menor de cómo lograr cuajar esa voluntad, esa idea frente amplista, desde el punto de vista de la legislación electoral, que era muy compleja en aquella época. Fue electo senador suplente de Juan Pablo Terra por la coalición 808, lema PDS Frente Amplio en el 71. Y allí nos acercamos entonces a la actuación de Pla el 26 de junio. El 26 de junio pasó, con respecto a Pla, dos cosas interesantes en el Parlamento, en el Senado. Por un lado, la denuncia a una realidad trágica que atravesó la República en esos años, que fueron las torturas, denunciadas por la bancada del Frente en general, por Juan Pablo Terra también, pero también por el doctor Américo Pla Rodríguez. Américo Pla en su discurso plantea esa misma jornada cuestiones que uno al leerlo desde ahora esta realidad impacta, ¿no? Dice: no es lamentablemente excepcional la tortura en este país y en este momento, sino que lo excepcional que se hayan configurado este conjunto de antecedentes y comprobaciones. Él hablaba, seguía los casos concretos, como por ejemplo el de Fernández Mendieta. Es sabido que la prueba de la tortura es muy difícil, y lo es no solo porque muchas veces se hace, casi siempre, en una situación que prácticamente no hay testigos, ya que simplemente existe la presencia del torturado y los torturadores, sino también porque generalmente el que recibe el castigo es el que primero solicita que no se difunde, que la denuncia no se formule. Queda con un terror muy grande, más que miedo, queda con espanto de que se puedan volver a repetir las situaciones que ha tenido que vivir en la mayoría de los casos. Lo que formula son confidencias, no denuncias. Sin embargo, a lo largo de este proceso han ido apareciendo algunos casos, y él ahí menciona a Luis Batalla. Luis Batalla, que fue un mártir demócrata cristiano, todavía en democracia, institucionalmente hablando, pero fue un mártir, asesinado en un cuartel a golpes. A nosotros no nos preocupa el color político de la persona torturada, ni su ideología, y tampoco su conducta. Por lo que nos preocupa es que se trata de un ser humano, y cualquiera sea su ideología, su comportamiento, su actitud o su responsabilidad, ese ser humano como tal no puede ser torturado. Para nosotros es algo que está en la esencia misma de nuestras convicciones democráticas. Porque si la convicción democrática vale por algo, es por el respeto del ser humano. El ser humano al que tenemos que respetar no es solo al amigo, al correligionario o a la persona que piensa como nosotros, sino al que llamamos nuestro enemigo, al que piensa y actúa distinto. Esa persona no puede ser torturada porque es también un ser humano. Esto en la víspera del golpe de Estado y la dictadura terrorista que vivió este país. Refiriéndose al golpe mismo, Pla habla que es un atentado contra el pueblo, un atentado no solo contra la Cámara del Senado, contra el Parlamento, sino contra el pueblo, porque el Parlamento son básicamente los representantes del pueblo, son servidores del pueblo. Y él, allí en ese discurso tan memorable, recuerda, hace mención
apela a dos figuras retóricas. Primero, la memoria del doctor Dardo Regules y su convicción democrática. Y por otro lado, a la juventud, al futuro del país. Y él ahí, con una visión premonitoria, entiende que va a ser esa juventud, entre otras compuestas por el compañero acá, Jorge Rodríguez, los que van a lograr la recuperación democrática. Américo Pla es proscripto, como el resto de los políticos relevantes y que tuvieron participación activa en la política nacional en los años previos, durante toda la dictadura. Su hija va a participar, Josefina, con un rol muy importante, con el voto en blanco en el 82. O sea, el apellido está todavía, porque el apellido es más que un apellido, es un legado, es una convicción. Es un hombre de unidad del partido, permanece en cada momento en el partido, incluso en las derrotas. Y eso enseña mucho también. Una de las últimas actuaciones de Pla relevantes en el ámbito político fue su activa participación en el referéndum contra la ley de caducidad, el voto verde. Él pensaba, podríamos resumirlo así, todos tienen que ser iguales ante la ley. Aquí, en la publicación de Demócrata Cristiana, aparece un reportaje de Pla en una reunión que él estaba en Paraguay, entre demócratas cristianos, y aparecen algunos conceptos muy interesantes al respecto. Dice: los partidarios de la ley, especialmente el Partido Colorado, plantean un panorama sombrío e intranquilizante para el caso de que triunfe el voto contrario a la ley, sosteniendo que regresaremos a diciembre del 86 y que los militares seguirán resistiéndose a presentarse a las citaciones de la justicia penal ordinaria. Los promotores del referéndum sostienen que está en juego el principio de igualdad, ya que todos deben ser iguales ante la ley, de modo que si cualquier persona es responsable de sus actos, los militares no pueden ser irresponsables por ellos. Y sobre todo, no pueden autoproclamarse irresponsables. Tanto el concepto de igualdad como el de responsabilidad son fundamentales en una democracia, por lo que no puede renunciarse a ellos ni edificar la convivencia futura al margen de ellos. Sin ellos no será posible el reencuentro de todos los uruguayos, que es lo que todos queremos. Esto decía Pla en aquellos años. Lamentablemente, el voto verde no triunfó. Y el problema de la impunidad es un problema, más allá de los avances parciales que se han logrado en estos años, es un problema que todavía nos aqueja a todos como sociedad. Entonces, en este sentido, más que nunca, es importante, creo, rescatar de la memoria la figura de Américo Pla Rodríguez, las convicciones de Américo Pla Rodríguez, que sean semillas, que siembren futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Entonces ahora es Jorge Rodríguez, presidente del PDC. Bueno, un gustazo estar acá hoy. Muchas gracias a Evo por recibirnos en su casa, la casa de la cual María Josefina fue tantos años su abogada, uno del equipo de abogados de Evo. Muchas gracias al Instituto Juan Pablo Terra por esta iniciativa. Y mi amigo Barreto lo encaró igual que como hoy de mañana me senté a pensar esto de cómo Pla tiene una vida coherente entre fe, entre familia, entre derecho y entre política, pero de una coherencia impresionante. Y es un todo, es una sola cosa, que uno después la ve por separado, pero en realidad es una sola cosa. Y yo lo conocí muy niño, yo al mismo colegio
colegio que estaba en la clase de Jorge, estábamos en el mismo colegio con Carlos y con el Pepe. Iba a los cumpleaños de Isabelino Bosch cuando tendríamos 6, 7 años, de ahí más casi todos los años. Y yo recuerdo a Pla como un caballero, como un señor siempre amable. De niño me impresionaban sus cejas descomunales, ¿no? La de Sanguinetti eran más chicas. O sea, un ser entrañable, siempre lo fue. Y una familia, Marta Rebull, de su señora, era imposible pensar a Pla sin su señora. Eran como una cosa muy unida, sus 8 hijos, hay varios acá. Con María Mercedes después nos encontramos en Juan 23. Sí, tengo una camada generacional con los Pla común. Todo su concepto familiar y su vida familiar está muy vinculada a su profunda fe y a su visión y a su concepto de familia cristiana. Y eso fue muy importante en su vida. Ahí se acaba de ir, se tenía que ir, me dijo que tenía que ir temprano, Javier Miranda. Ahí en el barrio había 2 personalidades muy recordadas que las tenían a la vuelta de la casa. Uno era el escribano Fernando Miranda, que Javier me dijo, vengo en mi calidad de vecino, y el otro era Adolfo Gelsi Vidal, ¿no? Que vivía a la vueltita, y eran muy amigos. Adolfo Gelsi Vidal fue candidato a presidente del Partido Demócrata Cristiano en 1966, cuando Blas Rodríguez era el candidato a senador del partido. O sea, era una comunidad muy interesante. Y digo que es una sola cosa. Tengo un ejemplo que creo que puede ayudarnos a pensar esto. No hay lugar a dudas, como Julio muy bien explicó, que Pla fue el fundador del Partido Demócrata Cristiano del Uruguay. Fue una fundación colectiva, pero él fue el líder del proceso fundacional, sin duda. Y era una figura en América Latina dentro de la democracia cristiana. Y era muy amigo de los 2 más grandes demócratas cristianos en América Latina, que eran Eduardo Frei, presidente de Chile en los años 60, y Rafael Caldera, presidente de Venezuela, 2 veces presidente. Y ustedes saben, además de ser ambos demócratas cristianos, ¿quién unía a ambos no? Los 3 eran demócratas cristianos. ¿Saben quién los unía a los 3? Los 3 eran profesores de Derecho del Trabajo en sus respectivas universidades. Frei era el profesor de Derecho del Trabajo en los años 30 en la Universidad de Chile. Rafael Caldera en Venezuela era el profesor de Derecho del Trabajo. Y Américo Pla, el profesor, acá no, como ya sabemos. O sea, es una casualidad que los 3 líderes que largan la democracia cristiana con fuerza en los años 40, 50, 60, los 3 se dedicaban a lo mismo. Yo dudo mucho que eso sea una casualidad. Tiene una explicación. Y tiene una explicación en esa cosmovisión general que tenían ellos, que viene de lo que era el pensamiento social cristiano, de aquellos años que ellos abrevaron, ya de lo que venía del siglo XIX, de Sanam, de Keter, de todo eso, pero básicamente de como hombres de fe que eran, de una cuestión fundacional en ese sentido, que es la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891, que cuando uno la relee le impresiona las cosas que dicen. Y en Uruguay, Mariano Soler, ¿no? Que fue la pastoral social de Mariano Soler de 1895, retoma para el Uruguay la Rerum Novarum con todas las consecuencias en las relaciones laborales, ¿no? Yo remarco mucho esta comunión entre el derecho al trabajo y su visión demócrata cristiana, como que ellos lo veían como una, no solo él, Frei Caldera también lo veían. Fue un precursor de la democracia cristiana, Julio lo explicaba bien, su suegro nada más ni nada menos, Bernardo Regules,
es el fundador de la democracia cristiana de América. Carlos Regules en 1947, acá, en una escuadra acá en el Club Católico, juntó a los líderes demócratas cristianos que estaban dispersos en América Latina y funda la Organización Demócrata Cristiana de América en el año 47, con Frei presente, con Caldera, con varios más. El ciudadano que hace mención Julio, muy bien, que él era el director, el ciudadano decía periódico demócrata cristiano, en los años 50, que el partido todavía no existía. Y sin duda la influencia de la democracia cristiana europea en esos años era enorme, ¿no? Y eso, el éxito además de la democracia cristiana en Italia, en Francia, sobre todo en Alemania, en la reconstrucción europea, en la construcción del estado de bienestar, que en general se le asimila a la socialdemocracia, pero en realidad en Europa posguerra la democracia cristiana fue decisiva. El modelo de la economía social de mercado alemana y yo me acuerdo cuando leí el estudio de Pla de Empresa Social Cristiana, aquel libro que se llamaba 14 estudios sobre empresas, que no me acuerdo ni de qué año fue, que había un capitulito de empresa social cristiana, estaba inspirado directamente en el modelo de las empresas alemanas, de la economía social cristiana, de la economía alemana, la de Adenauer y Era y todos ellos. O sea, eso influía mucho y para él además fue decisivo el triunfo demócrata cristiano en Chile en 1964. O sea, él funda el PDC en el 62, Frei ya se había presentado en el 58, le había perdido por poco con Alessandri, y en el 64 Frei con un lema maravilloso que se llamaba la Revolución en Libertad. La Revolución en Libertad, en el 64 le dio el impulso a la democracia cristiana de América Latina, y ahí es donde Pla lidera la democracia cristiana en el 66, se tira senador, y como bien decía Julio, tuvo una escisión. Nosotros de Demócrata Cristiana tuvimos una larga tradición de escindirnos. Tuvimos la escisión de lo que se llamaba el MCC, que le quitó sacó muy poquitos votos, pero le sacó exactamente los votos necesarios para ser senador, lo cual fue una pena. Estaba en el apogeo, en el auge máximo de sus capacidades políticas y como persona. Y no es otra cosa que me parece significativa. El libro, él publica en el año 59, decía Julio, los principios de la democracia cristiana. Él decía acá en Montevideo Este. Yo tengo un ejemplar en mi casa de los principios de la democracia cristiana, que es edición 1966, Bogotá, Colombia. No sé por qué tengo un libro editado en Colombia, pero es el que tengo en mi casa de este. O sea, es un libro que se expandió por muchos países de América Latina. Yo lo publicó en el 59 en Uruguay, yo tengo una publicación del 66 de Bogotá. O sea, tenía una influencia enorme. Y yo estoy seguro que no es casualidad que la obra cumbre, con que tan bien habló Hugo, que se llama Principios del Derecho del Trabajo, tiene el mismo nombre del libro que él había escrito unos años antes, que se llamaba Principios de la Democracia Cristiana. Es curioso que sus dos libros máximos, el político y el de Derecho al Trabajo, tienen el mismo nombre, Principios, porque yo creo que él concebía todo como una sola cosa, como una misma visión. Los principios de la democracia cristiana que escribió en el 59 y los principios del derecho al trabajo, obra maravillosa. Yo casi soy abogado, pero no me dedicaba al derecho, pero cuando lo leí sentí que nunca jamás en mi vida iba a leer un libro jurídico tan maravilloso como el principio del derecho al trabajo, una cosa extraordinaria, realmente maravillosa. Y voy terminando con algo que decía Hugo, que coincido plenamente con él, que es cómo llega Pla a los principios, ¿no? Y su doctrina, ¿no? Y toda esa tradición que él la tenía atrás. Si uno lee la Rerum Novarum de 1891, hay todo un capítulo en que habla de cuál es el concepto de justicia y habla de la justicia distributiva, ¿no? Entonces, en 1891
León XIII dice, el camino es la justicia distributiva. ¿Y qué es la justicia distributiva? Hace más de 2000 años es Aristóteles, ¿no? Es el concepto de Aristóteles de que si uno trata en forma igualitaria, quienes son desiguales, lo único que hace es perpetuar la desigualdad. Pero Aristóteles decía que había que tratar en forma desigual a quienes eran desiguales para alcanzar la igualdad. Y eso que es la justicia distributiva de Aristóteles, en la Rerum Novarum tiene una fuerza muy grande. Yo estaba releyendo hoy de mañana la pastoral de Soler del año 95, y como está tan olvidada, voy a aprovechar para leer una frase, porque es una reliquia y nadie jamás la nombra. Mariano Soler en el 95 en su pastoral escribió: en la lucha entre la oferta y la demanda, entre el trabajo y el capital, la victoria pertenecerá siempre a los grandes capitalistas. Luego, la libertad absoluta del trabajo es la libertad del más fuerte. Esto escribió Mariano Soler en 1895, ¿no? Y no hay duda que cuando uno lee los principios del derecho del trabajo, son herederos directos de eso. Hay una frase de Pla, cuando explica qué es el derecho del trabajo en ese libro, que dice: tiene el propósito de nivelar desigualdades, ¿no? Hay una vinculación directa en ese sentido. Entonces, por eso digo que es una vida coherente, es una visión común, global, a todas las cosas que él hacía. No me quiero pasar los 15 minutos porque quiero escuchar a Josefina, todos queremos escuchar a María Josefina. Simplemente quiero decir que yo celebro lo que fue su visión pluralista. Él podía trabajar en el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con socialistas, con los demás, pero podía trabajar con todos los partidos. Cuando él fue decano de la Facultad de Derecho, tenía una aproximación muy fuerte con docentes del Partido Nacional. Tenía una enorme capacidad de pluralidad y de visión más allá de su pertenencia. Quiero decir algo también para terminar, que lo considero de los más grandes oradores que escuché. Me acuerdo del acto que hizo el PDC el 18 de julio en la Plaza Libertad en 1984, después de la apertura, que habló también, que lo veo acá, el doctor Francisco Tonelli, recuerdo que habló también en ese acto. Américo Pla habló en ese acto un discurso que yo, como era más joven, nunca lo había escuchado en discursos políticos, impresionante, y no me olvido más, como dijo Hugo, que dijo: voy a decir 3 cosas. En ese discurso ahí el 18 de julio, impresionante, además tenía una oratoria que te hacía temblar, era un orador impresionante. Acá está Martín Ponce de León, que compartió con él la Comisión Nacional por el Voto Verde. Me acuerdo cuando Martín fue con Elisa y con Matilde a la sede del PDC, que estaba Pla, después del plebiscito que perdimos, en que conversamos de tantas cosas. Las últimas actuaciones políticas de Pla ya fue el Nuevo Espacio, luego ya se retiró más bien a la vida académica, a la facultad. Termino entonces diciendo que siempre me he sentido muy cerca, uno en el partido a veces vota con uno, vota con otro. Yo a veces voté por unas cosas a favor y en contra de Juan Pablo Terra, otras veces a favor y en contra de Américo Pla. El partido siempre fue muy así, pero sin duda la admiración que uno le tenía y le tenemos con el tiempo es impresionante. Ahora que lo veo allá al gordo Juan Faropa y a varios de nuestra generación del Centro Estudiante de Derecho de la salida de la dictadura, una de las cosas más lindas que viví fue el acto de Francini en el año 83, que me tocó hablar ahí en el acto de Francini, y que cada centro de estudiantes designaba a alguien que quería homenajear. Y no me acuerdo quién fue la propuesta, capaz que fuiste vos, Juan, no me acuerdo de quién fue la idea, pero en la asamblea que hicimos en el ACEP de aquellos años, alguien propuso que debía ser Américo Pla Rodríguez, y eso fue aprobado en la asamblea,
y el que estuvo en el estrado, en el Francine, en el 83, representando a la Facultad de Derecho, fue Américo Plas Rodríguez. Yo tengo las fotos, un recuerdo imborrable para mí, y bueno, y el honor de estar en esta mesa con María Josefina Pla, que entrañable compañera, que no hay duda que es la persona que yo conozco, que ha materializado sin lugar a dudas el precepto evangélico del amor al prójimo llevado hasta sus últimas consecuencias. Así que muchas gracias. Bueno, es el turno de María Josefina. Hoy de mañana le pregunté, ¿cómo querés que te presente? Y me dijo, solo hija. Y yo dije, qué homenaje, ¿no? Con la trayectoria que tiene, solo hija, está así queda. Quiero agradecer a todos la presencia porque en esta noche realmente en esta noche tan fría, por suerte tenemos el calor de la presencia y el calor de los abrazos y la alegría de estar hoy haciendo este homenaje. Yo digo que es una jornada de memoria y de acción de gracias, pero que no es una jornada, sino ha sido todos estos días desde que tuvieron la idea de convocarnos y hemos disfrutado, pasando por el corazón y la memoria, muchos momentos compartidos, y ahora oyéndolos a los tres compañeros de panel, más he disfrutado de recordar cosas y repasar historias. Y la alegría de que las personas no mueren cuando dejan su huella marcada en las generaciones que los suceden, y nos honra en la calidad de hijas ser conscientes que la vida de Pla no solo dejó huella en el ámbito familiar, sino que dejó muy vivo el recuerdo en muchos rincones, porque la vida se prodigó en diversos ámbitos. La convocatoria se refería a tres aspectos: el mundo del trabajo, que abarcaba dos aspectos que él reconocía como parte de sus vocaciones distintas: lo académico. Él decía, tengo vocación de profesor, pero tengo vocación de abogado, y las compatibilizaba muy bien, y la política. En esos tres ámbitos a veces se sucedían en el tiempo y a veces eran simultáneas, y debía ser un buen reparto de sus tiempos. Pero incluye el homenaje a un aspecto que no siempre se destaca, y lo lindo que lo destacaron muchísimo mis compañeros, que era esa categoría de la fe, que hoy podríamos decir que transversaliza o atraviesa todo. Ustedes realmente dieron cuenta de cómo se daban cuenta, aunque él, por el laicismo de este país, no lo expresaba pocas veces. Yo creo que hoy es lindo darnos cuenta que era evidente. Y por eso voy a tratar de dar cuenta de algunos aspectos que podrían estar comprendidos, y lo voy a hacer para hacer homenaje en tres aspectos: el origen, la forma de vivirlo, y después unas características finales. Pero él era muy ordenado y metódico en eso, y había que seguir ese método. Si me preguntan el origen de la fe, de lo que uno recuerda y ha escuchado, yo decía dos cosas: la familia y el colegio. La familia, de lo que yo tengo conocimiento, tanto su familia paterna como materna le transmitieron la fe, y en la paterna había una hermana dominica de las tías y otro tío que era terciario de los clásicos, pero era una familia evidentemente donde había vivido profundamente la fe. Pero el colegio y la educación en el seminario fue algo
que lo marcó porque le dejó la impronta de San Ignacio en el modo de discernir las grandes opciones de su vida. Y yo les contaba en esas reuniones de estos días preparando esto, lo que era haber encontrado tantos papelitos en sus papeles, entre todos sus papeles ordenados, en que marcaba ese discernimiento con los pros y los contras, que eran uno de los claros métodos de discernimiento ignaciano. Y la cantidad de veces que ponía al principio de cada año papelitos con propósitos de mejora en sus próximas etapas, y ahí ponía el ámbito profesional, el ámbito académico, el ámbito familiar. Siempre había propósitos de mejora en su vida, que era alguien que tenía esa reflexión continua interior, y yo creo que eso viene de esa época del colegio. Pero lo que yo traté de hacer en estos días era repasar, y me seguían saliendo mojones, de lo que había sido su fe viva, que era una fe ahí recibida de niño, pero que había sido ayornada en el tiempo a lo largo de toda su vida, donde efectivamente en el ámbito de la Iglesia había habido tantos cambios que le habían exigido sus avances, y creo que lo hizo con mucha fidelidad. Ponía, esto no es exhaustivo y vale la pena seguir investigando, pero las opciones juveniles, tú hablabas de la Acción Católica, era el modo pastoral que había en su tiempo, y tú ahí viste un dato que yo ni tenía presente, que había sido presidente de la Acción Católica, pero yo recordaba, por haberlo oído muchas veces, el viaje a Buenos Aires en uno de los primeros congresos eucarísticos internacionales en 1934, que era época juvenil. Yo ponía el segundo mojón en la opción profesional por el derecho laboral. Ya lo han destacado todos los demás, pero eso era un claro signo de su modo de vivir, de su fe, que el derecho laboral tiene en cuenta la cuestión social y el reconocimiento de los derechos a la parte más débil de la relación de trabajo. Y yo ponía también, o tenía presente, la tesis universitaria, que fue sobre el salario, que es uno de los temas más fundamentales de la vida del trabajador. Y otro tema que también Jorge lo destacó varias veces, es lo que fue para él el seguimiento de la doctrina social de la Iglesia, porque la seguía con atención, dado que refería tan intensamente a dicho tema. La participación en las semanas sociales desarrolladas en Uruguay, y que tenía para nosotros una connotación familiar. Mi primera idea era que yo tenía que hacer anécdotas, y hicieron más anécdotas ustedes, pero cuando puse eso de las semanas sociales, sabemos que uno de los momentos más difíciles familiares fue el infarto de él en el año 57, la noche que había participado en el Salón de Actos de las Dominicas en una semana social del Uruguay. Yo no recuerdo, pero lo puse acá porque lo que era en nuestra infancia, que íbamos a unas reuniones en el convento de las Hermanitas de la Asunción, en Chimborazo, que hoy es sede de algo de INAU o INISA, y ahí, porque las hermanitas eran de las congregaciones más dedicadas al mundo obrero, o sea que serían charlas ligadas a esos temas. Nosotros éramos chicos, pero ahí conocimos. Y otro mojón, la incorporación al movimiento familiar cristiano desde sus orígenes. Y yo destaco como modo de progresismo en su fe, porque el movimiento familiar cristiano fue el primer movimiento pastoral que se hacía en forma familiar, y los retiros eran de pareja, cuando antes la pastoral de Acción Católica y demás, y los colegios, todo era varones por un lado y mujeres por otro. Y el movimiento familiar cristiano fue desde su origen muy revolucionario. Después, ligando con esa línea, el CIEF y todo lo que significó
familia y actividades surgidas por ahí. Y recordaba y citar mis amigos y vecinos, María José y Pablo, recordarán congresos sobre población y familia organizados por ahí con tu madre y con nuestro padre. Y lo fundamental, el concilio y la renovación de la Iglesia, porque podemos decir con orgullo que fue un verdadero laico en el mundo y que realmente había logrado plasmar la fe y vida realmente unidas y no disociadas e independientes. Pero a nivel de iglesia podríamos decir que había tenido un perfil más bajo y sin embargo tenía una presencia de otro modo. Me puse a recordar lo que era la presencia en casa, a almorzar o a cenar, tanto aquí en Montevideo como en el Pinar, de sacerdotes amigos, se fueron los dominicos, que era la parroquia, en el Pinar los del Serra, Partelli, que era cuando llegó a Montevideo, Haroldo Ponce, porque había sido compañero de clase del colegio. Y en el Pinar no solo venían a cenar individualmente cualquiera, sino que durante los años de dictadura, durante todos los años se le iba a dar alguna charla en el Serra Club, que era donde veraneaban sacerdotes, para dar cuenta informalmente de la realidad uruguaya y su visión en ese momento. Y el último mojón que querían eran las opciones políticas, que lo han destacado, pero cada una de ellas fue fruto de un madurado discernimiento, de eso que contábamos, tanto en la creación del PDC en el 62 como en la del Frente Amplio en el 71, lo que implicaba una alianza entre cristianos y marxistas, y que cualquiera de las dos opciones significó divisiones en el interior del partido y decisiones, y él firmemente las acompañó y las fundamentó, muy contento. Y una de las anécdotas que yo contaba, toda esa historia del 70 y de los preparativos y lo que fue el encuentro de Sereni con Radomiro Tomic en Isabel Novoch en diciembre del 70, donde lo presentaba y los encontraba. La tercera parte era mostrar las virtudes que resumían todo lo dicho. Y yo ponía que Plavia ha sido un hombre de escucha, de consejo y de aliento. Y muchísimos de los presentes son conscientes de la de veces que recibía a alguien por un problema jurídico, pero sobre todo muchísimas veces por problemas humanos, problemas relativos a lo que fue la vida del país, difícil, pero era permanentemente un hombre de escucha, de consejo y de aliento. Y sobre todo animando a cada uno a esforzarse al máximo. Lo hizo con nosotros, lo hizo con todos los discípulos en el ámbito académico, deseando que cada uno diera un paso más. Él era consciente de haber recibido el aliento de otros, y mencionaba siempre a Couturi, pero como alguien esencial, pero porque él había recibido mucho, él era muy exigente con los demás, pero no en la exigencia sola, sino con el aliento y el apoyo y la generosidad para que así siguiera. Y la segunda gran virtud fue la que fue un hombre agradecido a la vida. Y para muestra, yo quería terminar homenajeándolo y recordando, leyendo lo que fue la acción de gracias de él a los 50 años de casados, que muchos de ustedes la escucharon directa de él, y que la repitió a los 60 porque era, y es la imagen de lo que fue toda su vida, y felicito que varios de ustedes nombraron a nuestra madre también, porque él es lo que fue, porque caminaron juntos durante 70 años. Él decía en la acción de gracias, más que la alegría, a pesar de ser inmensa, lo que predomina en este momento en nuestro espíritu es el agradecimiento.
Por eso, lo que brota espontáneamente de nuestros labios es una múltiple acción de gracias. Gracias por la vida, por haber llevado con salud y con vigor esta meta que no todos alcanzan. Desde la perspectiva de esta fecha, uno comprende que haber podido celebrarla es un verdadero regalo de la Divina Providencia. Gracias por habernos encontrado en los lejanos días de nuestra juventud, lo que permitió conocernos y entendernos y de ese modo cambiar nuestras existencias para siempre. Si se piensa en las infinitas probabilidades posibles que se cruzaran nuestros caminos, fue otro regalo de la Divina Providencia que no nos cansaremos de agradecer. Gracias por la fidelidad de nuestro amor que se mantiene vivo y fuerte como para empezar de nuevo si pudieran volverse a renovar las mismas circunstancias. Gracias por las familias de donde provenimos que con su ejemplo y su consejo nos inculcaron valores que tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos. Gracias por la familia que hemos podido formar y que dentro de la pluralidad de vocaciones y personalidades, que es signo de riqueza y fecundidad, todos sus integrantes nos han generado grandes alegrías y satisfacciones. Y gracias por los amigos que hemos encontrado a lo largo del camino, algunos que ya conocíamos en el momento del casamiento, otros de diversas generaciones que se fueron incorporando luego, pero que todos en conjunto constituyeron una compañía invalorable, constante fuente de enriquecimiento y sin la cual hubiera sido más difícil efectuar este largo recorrido no exento de problemas y dificultades. Por eso decimos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y gracias a ustedes por todo lo que nos están dando. Con eso quiero terminar y pasar a la sorpresa. Yo le dije, mire, yo soy una persona que tengo 3 vocaciones, que las 3 vocaciones me llenan completamente, en el sentido que me cubrirían perfectamente toda mi vida. Pero ocurre que no hay ninguna que se haya totalmente desplazado a las otras. Así que las 3 personalidades se juntan en la misma persona. Circunstancialmente predomina una. Cuando fui parlamentario, lógicamente la política fue lo que más destacaba. Cuando fui decano fue la universitaria. Pero la propia condición de decano, que tiene que ser una persona que confluya, que obtenga el consenso de la gente, etc., es de algún modo excluyente de la actividad política, porque me apoyaron en mi candidatura y me respaldaban en toda mi gestión gente de distintos partidos o distintos sectores. Hice una buena carrera en el sentido de que al final salí exonerado de los derechos de título por la alta escolaridad, ¿no? Entonces él me ofreció de ir al estudio. Yo ahora no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, no me acuerdo. Sí, no, pero no me acuerdo
si yo le pedí o si él me ofreció, pero el hecho que surgió naturalmente. Entonces en ese momento, bueno, fui y no iba todos los días a cumplir horario en ese momento, sino que me iba dando asuntos, que es lo que se estila con los estudiantes que quieren hacer práctica. Bueno, y un buen día me dice, mire, aquí tengo un asunto bastante complicado. Mire, es un empleado de Alpargatas que le han hecho un contrato por el cual se le paga tal el sueldo y a los 5 años tiene derecho a una licencia de 6 meses y de un viaje a Londres con su familia. Pero resulta que lo han despedido a los 2 años. Entonces hay que contestar esto, o hay que ver qué se hace con este señor, si se plantea. Estúdielo y si tiene alguna dificultad, hable con Couture, que Couture es una biblioteca ambulante. Couture era el gran profesor Eduardo Couture, que era... Bueno, y entonces fui a hablar con Couture, y Couture me recibió con los brazos abiertos, había sido profesor mío, así que me conocía y demás. Y me entregó revistas, sobre todo revistas argentinas. Entonces yo me metí a fondo y hice todo un proyecto escrito sumamente, como podemos decir, documentado, con opiniones doctrinarias argentinas, etc. La resultante fue que se hizo una especie de arbitraje privado en el cual los 2 abogados eran Regules por el señor el empleado de Alpargatas, y Secovilla, que habían sido en ese momento nombrados abogados de la mano. Entonces Secovilla, que lo conocía muy bien a Regules, que habían sido compañeros toda la vida, dice, no, esto no lo puede haber hecho Regules. Entonces él fue y le pidió una consulta a un abogado argentino, García Merú. Y bueno, la resultante de eso es que con el impulso de Couture, etcétera, me puso en contacto y bueno, empecé a escribir cosas, incluso al poco tiempo escribí un libro junto con Couture sobre la huelga en el derecho uruguayo. Y de ahí entonces, ahí empecé la... Y le cuento esto, cuando yo me recibí, la costumbre, no sé si era generalizada o no, pero yo fui a visitar a los mejores profesores con los cuales había tenido y ofrecerme colaboración por si había algún asunto que no podía tomar, pero bueno, y entonces todos me atendieron muy bien y todos me dijeron, pero ¿y a qué se va a dedicar? Cuando me decía que era en ese momento de la legislación del trabajo, yo me daba cuenta la cara de desilusión que tenían todos, de decir, pero qué desperdicio de meterse en esto. Bueno, y después el único que tenía acierto en esto era Couture, porque Couture me dijo, mire, si se llega usted a dedicar por esto, a esto le puedo asegurar que tiene un porvenir completo y exitoso. Yo que se me animó muchísimo. Bueno, en el año 1942, el 7 de mayo de 1942, y me habían noviado en el año 38, así que yo le dije a mi señora, o a mi novia en ese momento, cuando nos arreglamos, que era el término que se utilizaba, no como ahora sale con fulano, que nos suponía un noviazgo largo, porque yo estaba en segundo año de Derecho y me calculaba yo 4 años para recibirme y otro año para instalarme, es decir, para empezar a trabajar. Bueno, y se cumplió.
conversión al Partido Demócrata Cristiano fue posterior al fallecimiento de Regules. O sea que Regules en ese sentido no intervino. Intervino en el sentido de la ideología, de la, como podemos decir, la profundización de la ideología, la exposición de la ideología, etcétera, etcétera, que no era simplemente, porque al comienzo se hablaba del Partido Católico, pero la Unión Cívica quiso destacarse que no era obligatorio para un católico ser del partido, ni ser indispensable para poder ser del partido que fuera católico, sino que era un pensamiento, una ideología, bueno, y en ese sentido ¿cómo podemos decir? El papel que jugó Regules fue muy grande, pero no intervino para nada en la operación de transformación de eso. Eso fue posterior. Sí, en ese momento más yo no que queda mal que Juan Pablo, porque Juan Pablo habían formado un grupo social cristiano o algo así, en que al final se unieron, pero se destacaron así un poco, como pudiéramos llamar, como críticos de una determinada generación. Tenían más el sentido crítico del grupo de él y de Camus y de dos o tres más que después siguieron actuando bien. Y en cambio, lo que vimos desde adentro del Partido Demócrata Cristiano para compartirlo, desde adentro de la Unión Cívica para compartirlo, éramos gente que más que críticos lo que queríamos era hacer un avance a través de la transformación. Ahora, sobre eso yo les quiero decir que a mí me tocó ser director del Ciudadano, que el Ciudadano era un periódico que salía los viernes, es decir, los semanales. La transformación de la Unión Cívica el Partido Demócrata Cristiano fue una discusión que se hizo en el seno de la Unión Cívica, y en el seno de la Unión Cívica se planteó la incorporación de gente de otros partidos, entonces se plantearon algunos de origen blanco, por ejemplo, que estaban muy entusiasmados con eso, y algunos de origen colorado, como fue, por ejemplo, Eugenio Barofio, que vive todavía, y que Barofio había sido político militante del Partido Colorado, pero también contribuyó a formar el Partido Demócrata Cristiano, que se formó sobre la base de la Unión Cívica y el grupo que se llamaba Movimiento Demócrata Cristiano, que eran esta gente de origen blanco o colorado que estaban ahí. Bueno, esos fueron los que de algún modo asumieron el papel cuando me tocó ser diputado en el año 63, el papel fundador. Después, ya cuando no había sido electo senador, sino que era 63, 67 como diputado. Y después, ahora, el periodo siguiente yo estaba muy vinculado a la dirección del partido. A partir de ese momento, hasta que yo fui decano, fui siempre miembro del consejo directivo, de las autoridades de la cosa. Y en ese momento surgió un acercamiento entre Michelini y nosotros para ver de hacer una cosa que se llama el Frente del Pueblo. Y ahí el que intervino también de una forma muy importante fue Serén.
entonces el grupo que había provenido de la Unión Cívica, gran parte de ese grupo, se separó del partido cuando se creó todo este acercamiento hacia... Ahora no me acuerdo exactamente porque ya hace unos cuantos años y además han pasado. ¿Cómo? No. Yo fui en el primer periodo que estuvimos en el Senado, el Partido Demócrata Cristiano estaba el primer candidato Juan Pablo Terra y el segundo candidato yo. Entonces yo entré de suplente y por eso me tocó estar de suplente el día del golpe de Estado, el 27 de junio